Buenas noches, muchachos. Acá estamos, como siempre, con Gustavo, Oscar, Luciano y hoy con un invitado especial al grupo para hablar un tema también muy especial, columna vertebral de lo que nos ocupa, que es Pablo Cano. Así que, Pablo, bienvenido a la charla y contanos cómo estás. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, estamos en un momento especial por el tema de la cuarentena, pero ¿qué va a ser? Hay que aguantarlo, ¿no? Así que va a venir justo ahora que hagamos una charla sobre todo el tema de lo que serían abducciones, aliens, lo que quieran. Así que no sé si quiere empezar a preguntar y empezamos. Bueno, mi nombre yo soy Pablo Cano, pertenezco a un grupo que se llama Human Etheric junto con mi hermana Silvana Cano y Saludos para nosotros ella. investigamos básicamente todo el tema del fenómeno de la adopción y todo lo que sería el móvil del alienígena, ¿no? La parte más intrépida y más oscura del fenómeno alien. Bien. Bueno, y ya bastante estudiado lo tenés porque hemos visto algún trabajo que han hecho, sobre todo con la seriedad que lo encararon fue parte de lo que nos gustó y por eso queríamos compartir el trabajo de ustedes. En esta charla que ya teníamos pensada, porque encaramos al principio algunos aspectos de la abducción alienígena y bueno, todo su entorno, riesgos y algunos detalles más que podemos agregar. Por eso la idea de traerte para que cuentes un poquito tu experiencia, que fue muy válida, sobre todo, bueno, en el inicio de toda esta investigación, eh, con casos que en algún caso compartimos y sabemos que habían hecho un trabajo de investigación acá en Buenos Aires, con casos prácticos, con gente que denunciaba visitantes de dormitorio, es decir, abducciones en el momento del sueño, y sobre todo en zonas geográficas también como demarcadas, acotadas. Así que te cedo la palabra para que cuentes un poquito eso, ¿no? El enfoque bien local acá en Buenos Aires. Sí. Eh, Primero, el fundamento de la investigación que hicimos con mi hermana fue no creer las investigaciones Malanga. Es decir, cuando Malanga habla de. Bueno, justo ahí un bicho tengo acá, estoy acá en el balcón, perdón. Cuando Malanga habla sobre el tema de lo que sería una copia, la capacidad tecnológica de un alienígena, hacer una copia en un tiempo real, entrar en un dormitorio, sacar a la persona, meter la copia, hacerle todas las investigaciones, las aberraciones que hacen a las víctimas de abducción y volver a poner de nuevo a la persona y sacar la copia, yo digo, esto no puede ser, es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué yo pensaba eso? Porque yo tenía pensamiento ufológico. Yo durante casi 20 años, un poco menos, estuve en la investigación del fenómeno OVNI desde el punto de vista ufológico. Cuando yo me meto en las investigaciones de Corrado Malango, empiezo a leer su bibliografía, por ahí por el año 2010, 2011, ya no recuerdo muy bien, cómo le pasó todo, a mí me estalló la cabeza. Sinceramente el cerebro se infló y tuve pérdida de masa encefálica a nivel conocimiento. Y automáticamente yo pertenecía a un grupo llamado Código OVNI, que lo podemos decir porque no hay ninguna crítica al respecto, de repente gente muy buena, planteé el problema que tenía de crisis de conocimiento, ellos lo entendieron. Y bueno, me inicié solo con mi hermana para tratar de entender lo que planteaba Malanga. Ahora en el 2020, que todos estamos un poco más duchos con todo, es una cosa, pero en el 2012, 2011, hablar de Malanga era otra historia. Entonces, la primera base para entender esto era que toda la información que Malanga sacaba de toda su investigación era la hipnosis. Y nosotros no somos ni psicólogos, ni expertos, ni nada. Entonces el trabajo fue tan obsesivo que empezamos a hacer nosotros nuestras propias hipnosis hacia las personas. No del momento de hipnosis profundas como un profesional, simplemente empezar a investigar, vimos muchas hipnosis de Caballero Grifasi, que en esa época, yo marco mucho la época, porque ahora todos saben, pero en esa época no se conocía a Grifasi. Más lo de Eric Milton, de tipos que son profesores de hipnosis, empezamos a ver de leer y empezamos a hacer
una prueba y error sobre las hipnosis, las relajaciones. Y el primer conejito indio fue mi mamá. Mi mamá tenía en esa época 70 y pico de años, imagínense que no conocen lo que es YouTube, no conocen lo que son los alienígenas, bueno, un montón de cosas. Cuando se le practicó la hipnosis, basado en todos los libros que estudiamos nosotros, basados en, no en las hipnosis malanga, porque en esa época no había ninguna hipnosis malanga, eso también hay que tener en cuenta. No había nada en el 2003, era todo en italiano. Las investigaciones de Carla Turner y muchas sugerencias de lo que en esa época decía Salvador Freixero, que paz descanse, tenía mucha concordancia. Entonces nosotros empezamos a investigar nuestras propias hipnosis. Y ahí empezó todo el maratón que no paró, porque fue una manera de extraer, y nos dimos cuenta que acá en Argentina pasaba el mismo patrón, lo que decía Malanga. Entonces ahora puedo decir que fue una investigación personal y privada. No fue una cosa digamos, para demostrar al mundo que esto existe, porque yo no lo podía creer, sinceramente. Yo de la ufología decía, ¿cómo puede ser que hagan copia? Eso es misticismo, eso es delirio místico, y no, es así. O sea, comprobé que a través de las hipnosis, que son relajaciones, las personas decían lo mismo. Y mi vieja hablaba, por ejemplo, de lámparas con cables en la cabeza, en estado de hipnosis. Bueno, y ahí empezó toda nuestra investigación, y yo estoy absolutamente convencido de la primera etapa de Malanga, que él fue el que más dio con la tecla con todo. En sus hipnosis revela un montón de material increíble, oscuro, y acá donde nace la diferencia entre lo que sería Malanga y la ufología convencional. Porque Malanga relata y revela la verdadera agenda alienígena, que es incompatible exponencialmente y tangencialmente con la ufología. Es lo mismo decirle a un católico que Jesús es malo. Entonces, si Malanga habla de seres alienígenas, obviamente que el ufólogo, que su gran pasión del ufólogo, que es tener un gran contacto con un ovni, en uno de los avistamientos, ver una luz y que baje la nave. Y si Malanga voltea todo ese sueño, se queda en pelotas el ufólogo. Entonces el ufólogo rechaza automáticamente todo lo que es Malanga. Y es entendible, no es una crítica, porque yo también mismo la rechacé, yo era ufólogo en esa época. Y de hecho, Malanga también lo echaron de CUM, que es el grupo ufológico. Italia. Entonces, también la hipnosis es un punto de referencia de mucha crítica, porque no se entiende lo que es la hipnosis, y hablan como que la hipnosis uno induce, cuando hace la hipnosis a una persona, le dice, vos tenés que decirme cuál es el color blanco de San Martín. Entonces creen que hay una inducción a propósito para que el paciente diga, o la persona, o en el caso no es paciente, porque yo no soy ningún profesional, diga lo que tenga que decir. Entonces ahí está donde muere el punto, donde nace lo que es la investigación de Malanga y la ufología convencional. El soporte y la herramienta de hipnosis no es considerada como válida. Bueno, ahí, digamos, me gustaría aclarar algunos conceptos, que es cierto que no somos profesionales del área de psicología ni psiquiatría, pero eso también nos brindó la libertad y cintura de poder transgredir, digamos, ese paradigma mental que nos permitió abordar este conocimiento y entenderlo, ¿eh? Porque si uno es profesional, también tiene sus limitaciones a nivel ético, en el sentido de decir, no, esto si no existe, yo no puedo decir que existen aliens, y menos que raptan a gente, menos que pueden pasar las paredes, o no, ¿me entendés? O sea, es incompatible con la figura de un profesional del área de psicología. Directamente te mandan al psiquiátrico, chaleco de fuerza, pum, y medicación. Entonces, también hay que aclarar un concepto, que es lo que tanto nos cuesta a veces comprender, de por qué la gente no acepta esta idea. Todo lo que decían de ir en contra de una figura que uno cree buena, porque ya no es que uno cree porque sí, desde chiquito nos enseñan a través de un montón de ideología, que eso es así, que son los hermanos mayores que vienen a ayudarnos y demás, y es más, nosotros somos los malos, y por eso no nos merecemos que vengan y que se presenten, etcétera, etcétera. Entonces,
Todo eso conformó psicológicamente un paradigma mental, es decir, toda una estructura de pensamiento donde tiene su lógica, y esa lógica es como una fortaleza. Nada que no conjugue con esa lógica va a ser aceptado. Entonces, ese proceso que decía Pablo de que me explotó la cabeza, hablando mal y pronto, es, psicológicamente hablando, lo que sería un proceso de desintegración positiva. Es decir, ese castillo de naipes se cae, esas ideas se desmoronan y dan ahí el lugar para que uno reconstruya a través de nuevos conocimientos, y esas pruebas pueden ser aceptadas. Entonces ahí uno reconstruye un conocimiento que permite avanzar. Bueno, ese proceso mental es un poco lo que antes preguntaba Luciano, antes de empezar a grabar, la pregunta de por qué ese choque de la gente del ambiente ufológico con los nuevos paradigmas de conocimiento que ellos no pueden aceptar. Entonces tienen esa estructura de pensamiento que es una fortaleza para este tipo de verdades que irían en contra de lo que ellos creen. Es básicamente eso. Sí, tal cual. Pero tampoco hay que sentirse mal por esa situación. Yo creo que, vuelvo a insistir, yo me pulí en la ufología, tuve grandes maestros de ufología, agradezco a ellos, haber estado en los grupos que estuve, y es otra etapa. Pero bueno, estos son los fundamentos, ¿no? Es así, pero no hay que tomarlo como algo embroncado ni nada. Simplemente, bueno, es la primera etapa y está bien que haya ufología, que hay gente que se dedica a ver, que en realidad el ufólogo es una especie de analista de luces a través del tiempo, donde ven los objetos, estudian todo, pero no se dedican a ir más allá. Y bueno, es una etapa. Es una etapa. A ver. Yo la pasé muy bien esa etapa de ufología. Oscar. Sí, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Te puedo hacer una consultita? No sé qué pensás al respecto. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que vos decís de etapa. El ufólogo tiene una etapa. Pero vos podés desarrollar una etapa 50 años, 40 años, haciendo siempre lo mismo. ¿O no se enteraron que hace 10 años este panorama tuvo un quiebre? Pero es más, que hay gente que está vidas y vidas y vidas y vidas dentro de este paradigma. O sea, a pesar de no haber la tecnología que hay hoy, que sí, esto es una oportunidad, obviamente, es una oportunidad única e irreemplazable que nosotros justamente queremos aprovechar para poder romper estructuras y ser más trascendentales como seres humanos. Es decir, ir más allá. Pero no es fácil. Imagínate que no es fácil. ¿Por qué? Porque además, no nos olvidemos que cuando hay alguien que es trascendental y va rompiendo estas estructuras y, por ejemplo, logra que salga un motor que funciona a agua, es posible que esa persona no pueda seguir adelante y la desaparecen. Entonces, no es tan fácil. Hay un montón de aspectos, además de, por ejemplo, el económico, porque quienes se mantienen dentro de esa estructura muchas veces hasta son favorecidos. Vamos a decirle por la suerte, a pesar de que si hablamos en serio la suerte no existe, pero tanto lo comercial como las estructuras establecidas favorecen a la gente que sigue dentro de ese paradigma. Decime, Luciano. Mira, yo soy uno de los nuevitos en todo esto. Yo con Pablo, él se va a acordar ahora, yo tuve un cruce de mails en algún momento. Yo le había dicho, mira Pablo, yo voy a investigar un poco la ufología nacional porque yo venía de seguir mucho la extranjera. Y Pablo me había advertido de este problema. No sé si recordás algún mail, después lo vemos. Decime ¿Cómo? el nick del email, porque la verdad que en esa época recibí montonazos de email y no le di bola, porque algunos, viste, también escribían con cosas paranoicas, muy delirantes. En esa época tenía casi 50 emails por día y filtraba a los argentinos.
Esto fue hace poco, yo estaba como post-ufología y yo te decía, voy a ir a investigar un poco el campo nacional. No conocía a nadie de nadie. Y me metí en los cafés y veía gente que había tenido contactos y me contaba cosas y yo me agarraba la cabeza después de haber leído a Malanga y haber escuchado tu- tus videos y tus audiolibros. Y, y le preguntaba a la gente, ¿vos nunca sentiste en hablar de Malanga, Pablo Cano? No, no, no. Oscar fue uno, que bueno, ahí lo tenemos. Eh, pero ahí yo les quería decir a ustedes que yo fui allá e ir allá hizo que nos conozcamos Cristian, Oscar, Gustavo y tenemos otras personas que están también atrás de esto. Y acá está lo que les quería decir, Pablo y Cristian. Ustedes han empezado hace mucho tiempo atrás con todo esto. Y este paradigma tan cerrado está cambiando internacionalmente. Ya hay mucha gente que se dedica, bien o mal, al tema de este exorcismo, eh, digamos, Pero hipnótico. bueno, a ver, pero hace muchos años que yo voy a esos cafés y de a poco uno va sembrando semillitas, como los videos que dejó Pablo en internet y vos pudiste ver, son semillas que uno va sembrando, ¿sí? Ahora, eso no quita que no sea momento quizás para pensar en acelerar un poquito más ese tipo de comunicación. Por un montón de motivos. Yo te conté que quizás hay motivos hasta cósmicos, porque tienen que ver con la alineación de los planetas, temporales, porque se nos vienen un montón de cosas también fuertes encima, quizás, y además porque estamos grandes ya. Pero no está bueno perder el tiempo. ¿Mm? Por eso, si bien uno entiende que esto hay que hacerlo de a poco, hay que respetar sobre todo, y siempre fui muy respetuoso de los tiempos de la gente en los cuales uno trataba de contar esto, no todos lo pueden aceptar y hay que ser muy respetuoso, pero también la idea es poder sembrar un poquito más rápido o quizá con otra metodología hoy, aprovechando que tenemos la tecnología de nuestra mano, para, bueno, dar un poquito a conocer más de fondo esto, porque también hay una seriedad en esta problemática. No sé si vos querés contar, Pablo, un poquito más en detalle, para así no hablo tanto yo, pero o sea, el hecho de la abducción nocturna, el hecho de los visitantes de dormitorio, hay gente que se cree que es novela porque lo ve en las películas, pero hay una realidad atrás de esto y es muy grave. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, Gustavo, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Mira, me quedé ahí pensando justamente lo que hablabas del tema de de la abducción y de la duplicación. La pregunta es, ¿cómo manejan en la duplicación la inserción de alguna manera de memorias o de cosas en ese duplicado o ese clon o lo que ellos logran hacer? Me queda esa duda de cómo pueden o cómo intuyen o cómo intuís vos que se puede generar eso. Bueno, el tema de la copia, o sea, los alienígenas tienen la tecnología para reproducir una copia en tiempo real, excepto las cicatrices. Tienen la capacidad de reproducir una copia de acuerdo a la edad de la persona. Ellos generalmente lo hacen en términos y tatuajes. Por lo que yo tengo entendido y por lo que sé, yo sé que hay otros casos excepcionales, pero vamos a nombrar los promedios. Ellos a veces necesitan, urgente necesitan, una persona en especial, vaya a saber por qué motivo. Es muy largo explicarlo, pero lo reduzco así. Necesita. Entonces, cuando tienen que abducir, ellos lo necesitan sí o sí. Es muy urgente. Entonces, hacen la copia, se meten en la habitación, meten al original o se lo llevan, meten la copia, todo esto paran el tiempo y el espacio, tienen la tecnología de parar el tiempo y el espacio, lo viste, lo cambian, le ponen todas las ¿cómo se llama? El pijama, se lo llevan al original,
Al original hacen todas las cosas que le hacen, extrae energía del ánima, le hacen todos experimentos, y la copia sigue durmiendo. Entonces la persona que está al lado no se da cuenta que hay una copia sustituta. Lo hacen más que todo como para sustituir en un momento específico del tiempo. No es que andan copias por todos lados en la calle, escuchando música, está todo bien, no es así. Eso es muy, muy específico. A veces ellos se le escapan ciertas cosas y la persona cuando se despierta con el pijama dado vuelta o con la ropa de otra persona que estuvo en una nave espacial, y cuando baja se equivocan y después en la Tierra se comunican y se entregan la ropa de forma equivocada. Un caso de 2 mujeres en Estados Unidos. Un Eso detalle es para algunas personas puede ser los moretones, ¿no? Claro, porque en realidad, ¿por qué la copia? O sea, obviamente que toda esta agenda alienígena, que no solamente la dijo Malanga, sino Carla Turner, muchos ufólogos que yo le he preguntado personalmente, ¿conoces a Carla Turner? No lo conocen. Y con una trayectoria impresionante. ¿No conoces a Carla Turner? Claro, ¿por qué no la conoces? Porque lo que te va a decir no te va a gustar. Entonces, en realidad, la copia está para que este fenómeno no se sepa. Es en lo más oculto de una habitación, en lo más oculto de un campo. Hay excepciones, pero toda esta actividad que ellos hacen no tiene que ser publicada o vista, porque si no, se pierde la magia y no pueden hacer nada. Porque si yo aduzco a una persona y la persona desaparece, hay quilombo en la familia. ¿Qué pasó? Que la persona estaba durmiendo y desapareció. Ese es el objetivo. Es reemplazar y que nadie se dé cuenta. Esto como una especie de promedio. Hay excepciones con copias. Hay otras excepciones de otros relatos que hablan cosas diferentes, pero básicamente son, en pocas oportunidades lo hacen excepcionalmente, pero no es que signifique que haya copias dando vuelta por ahí, comiendo un asado, jugando el truco, bailando. La copia, cuando se le habló, ella está convencida de que es real. Ya está como programada, creyendo que es la persona, a diferencia que le falta el alma. Esa es la gran diferencia. Y la mente, como usted me decía, ellos pueden tener la capacidad de replicar todo el cuerpo humano, ¿sí? Inclusive cómo funciona el cerebro, pero no pueden implantar la energía del cuerpo. Entonces, eso sí lo hacen. La persona puede estar sin esa energía por un momento. Después la copia, cuando viene el original, se lo llevan a la casa, bajan, abren vórtices dentro de la habitación, traspasan las paredes que tanto le molesta a los ufólogos, lo cambian a la copia, le meten el pijama y se llevan la copia. La copia la meten dentro de una especie de ¿cómo se llama? Recipiente con agua y se usará para otro momento. Eso está basado, esta información está basada en las cientos de hipnosis que Corrado Malanga hizo y las decenas de hipnosis que hizo Carla Turner en Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos en otra época. Llegaron a las mismas conclusiones. Mira, un tema muy importante para comunicar también es que para lograr que la gente pueda empezar a comprender este fenómeno es explicarle lo que a mí también me costó en su momento, entender la tecnología que disponen estos seres es de miles de años más avanzada. Es decir, no es solamente tecnología, sino también a nivel cuántico, porque es hiperdimensional. Es decir, manejan la puerta a otros mundos, ¿sí? Porque cada dimensión, si uno la ve como un mundo distinto, hay varias cosas que yo, digamos, puedo aportar ahora sí con una investigación de años acerca de qué características, cómo lo pueden hacer, por qué lo hacen de esa forma y no de otra. Y, digamos, eso da para un programa muy avanzado. Pero sí, señores, les doy un ejemplo. Yo fui al Uritorco a investigar, como todos los que arrancamos con este tipo de investigaciones. Cuando salgo del Parque de los Terrones, miro en la librería y habían un montón de libros, todos del mismo autor. Averiguo quién era, y dice, sí, vive acá, ya él se estableció porque es un contactado, bla, bla, bla. Bueno, la hago corta. Busco los libros, empiezo a leer su historia, y esta era una persona común que trabajaba reparando aire acondicionado. Vas a ver quién es, y dice que su primer viaje en nave espacial es cuando
vienen estos seres y lo extraen desde el techo del edificio donde vivía acá dentro de la capital federal. Entonces, primer shock mental mío de decir, no, pará, no lo pueden sacar por el techo del departamento si es hormigón, y vos empezás a hacerte todo este planteo de que físicamente es imposible. Entonces ya ahí es como un primer murallón que uno encuentra, que si no logra entender que hay tecnología, vaya a saber de qué nivel, porque ahí sí no la podemos explicar como para replicarla. Porque los que me vengan a decir, ustedes no pueden probar científicamente esto, decir, mira, yo no te puedo probar científicamente cómo está hecho un perro, pero si te cruzás por la calle con 10 animales, los 10 tienen patas, 4 patas, digo, cola, y la mueven, ladran, y 2 orejitas así bien paradas, es un perro. A ver, puede ser un zorro, puede ser lo que quiera, pero, digamos, tenemos que empezar a pensar libremente. Y como yo sí lo dije en una reunión de ufólogos hace muy poquito, señores, si ustedes dicen ser investigadores, tienen que animarse a dar un salto, no 3 pasos adelante en su pensamiento. Tienen que animarse a dar un salto en las concepciones de paradigma a nivel técnico, para no quedarse en este tipo de trabas. Es ese salto que necesitan de fe para decir, yo no tengo el conocimiento de esto, pero la fe me lleva a ir más allá porque tengo esta intuición de que esto es real, de que esto existe. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que lo están diciendo. Hay millones de personas que ven las naves, millones de personas que tienen relato, etc. Así que es necesario hacer eso. Le cedo la palabra a Oscar, que ahí quiere consultar algo. Pablito, te puedo preguntar una cosa que realmente después de leer varios de los libros, de los informes, no me quedó por cerrar. El fenómeno de abducción es un fenómeno físico, te llevan y todos comentan más o menos similarmente los 4 cuartos diferentes, la camilla, los tubos de vidrio. Pero ¿por qué aparecen las antorchas en las paredes? Es una tecnología, viste, como antorchas como de los castillos. Es una tecnología, o los uniformes del militar son uniformes viejos. Es un salto que se quedó en la década del 40, 45. No me cierra esa tecnología de avanzada como para hacer una abducción, copia y demás, y tener las antorchas en las paredes. ¿Qué respuesta puede darme, Pablito? Bueno, el tema, voy a aclarar un tema. Ellos son avanzados tecnológicamente con los humanos por un tema de tiempo, por un tema que ellos hace miles y miles de años que están, no porque sean más inteligentes que nosotros. No porque sean más inteligentes que nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de crear, la capacidad de amar, la capacidad de dibujar, la capacidad de una mamá darle un beso a un hijo. Eso es mucho peligro para la humanidad y para el universo. Ellos tienen tecnología avanzada, pero no son tan inteligentes. Obviamente su tecnología es avanzada porque si congelan el tiempo y te meten dentro de tu habitación y hacen lo que quieren, es tecnología. Pero no son tan avanzados como uno piensa. Tienen sus defectos y sus debilidades. Porque ustedes no se olviden que toda su tecnología y todo lo que puede entender desde el momento de ver un alienígena, de ver sus razas, sus naves, cómo operan y las cosas que hacen, solamente lo único que está supeditado es para extraer la energía del hombre y vivir a través de ella como un parásito. El alienígena no es un ser extraterrestre, es un parásito. Ese es el tema. Entonces ellos van a estar, toda su tecnología, van a evadir la evolución natural de avanzar en la vida a través de las reencarnaciones, a través de la adquisición de conciencia, y prefieren ser parásitos. Entonces ellos, toda su tecnología está basada en cómo extraer en esta parte de la Tierra, digamos, a los humanos, su energía. Ellos a veces cuando hacen las abducciones, muchas veces no tienen la capacidad mano de obra para generar bases subterráneas. No lo tienen. Ellos no es que hacen así, hagamos una base subterránea porque somos tecnológicos. No. Ellos tienen su tecnología, la dominan. Pero hay estructuras rústicas, rudas,
que necesitan mano de obra. Y ustedes no se olviden que siempre ellos han aducido, y no se conoce el tiempo y el espacio. En muchos reportes de las hipnosis, cuando ven las bases subterráneas, relatan ver teléfonos con cables de esos cables que vienen enroscados como algo antiguo, tecnología antigua. Entonces, aparentemente, cuando hacen la aducción, ellos van a un tiempo y espacio que para nosotros es el pasado, pero para ellos, como no hay tiempo y espacio, lo están viviendo en tiempo presente. Y muchas bases subterráneas son del pasado. Muchas han descrito de la época de la Guerra Mundial, y a veces Segunda Guerra Mundial, muchos. Segunda Guerra Mundial, otras son bases del su futuro, que vuelvo a repetir, para ellos es lo mismo. Y otras son bases subterráneas de épocas antiguas, como el tema de la antorcha. Mirá vos. Bueno, Perfecto. ahí si me permitís aclarar el concepto es, una cosa es la tecnología súper avanzada que tienen, pero no hay que quedarse en que, a ver, ¿por qué esta tipología, si es así, entonces no puede ser así? No, esto es demasiado extenso. Acá estamos hablando de una cantidad de razas y de tipos de seres extremadamente amplio, y seres físicos y otros seres que nosotros no los vemos ni los sentimos como físicos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Hay tecnología tan avanzada como me han descrito muchos, y a Corrado también creo en alguna hipnosis de él lo vi, que cuando suben a la nave no hay luces físicamente como lámparas nuestras, sino que la luz emana pareja de las paredes. O sea, toda la pared interior de la nave es de un color de luz. Ahora, eso no quita que con esa nave no viajen, por ejemplo, adentro de una ciudad intraterrena y tengan que iluminarse dentro de esas cuevas con antorchas. O también yo veo la posibilidad clara de que sea en la Luna, o en Marte, o en otro planeta. Si ellos pueden y viajan y tienen ¿cómo se dicen? Sedes en distintos planetas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso, es decir, no esto es o blanco o negro, esto es demasiado extenso, hay demasiadas razas, demasiados tipos de naves, de las cuales algunas he visto, y eso también en otro momento podemos hablar, pero hay que entender eso, esto es muy extenso, no es tan fácil de tipificar. Quería hacer una consulta. Vos sabés que hay una cosita que los que leen Malanga, todo el mundo lo observa, pero no solo Malanga, sino los que hacen regresiones hipnóticas, que ahora son los hipnoterapeutas, también lo ven, que es que no habría seres positivos. Todo es negativo, todo lo que se ve es negativo. ¿Es así o vos crees que hay seres positivos por ahí, del otro lado? Mirá, el tema de todas las investigaciones que yo tuve de forma personal y todos los relatos que hay, por lo menos acá en Argentina, digamos, el control que ofrece el planeta Tierra con los humanos y el control que hay muy por encima de ellos, son de este tipo de seres que, a ver, esto es un tema que da mucha dificultad de explicar. No son nuestros hermanos salvadores, eso es segurísimo, ¿sí? Pero tanto del concepto de malos o buenos, también hay que eliminarlo si uno entendería el verdadero móvil. O sea, obviamente, si yo tengo un parásito en mi cuerpo y voy al baño y me pica la cola, va a volar claro, yo voy a la farmacia y me compro un remedio para sacar los parásitos. Yo le voy a estar puteando el parásito. Entonces, hay que entender que los alienígenas, en el concepto, en la cosmovisión del universo, ellos hacen su trabajo hace miles y miles y miles y miles de años, lo hacen de la misma manera, ni siquiera avanzaron, porque es su destino y así lo hicieron. Es como que yo trate de convertirme en un árbol y le diga al otro árbol, che, vos sabés que las hormigas me están comiendo las hojas mías, qué hormigas turras, qué malas que son. Y dice, no son malas hormigas, van a seguir comiendo. En todo caso, genera en tu savia algún veneno para sacar las hormigas. Entonces, el alienígena conceptualmente
yo no sé si se le podría llamar buenos o malos, hacen una actividad que sí afecta a la humanidad. ¿Sí? Lo afectan porque los reptilillos son parásitos, no son alienígenas, son un parásito que vive de otro ser. Entonces, conceptuarlo como malo está bien, tienen conciencia, eso es un tema que me pueden decir. Pero más que malos, ellos hacen una actividad que le afecta al hombre. Y quizás lo que sostiene Malanga, o lo que dicen muchos que están en esta línea, quizás cuando la humanidad esté preparada y lista para adquirir conciencia y saltar un paso cuántico evolutivo, quizás ahí aparezcan los positivos. Pero mientras tanto el gobierno lo controlan las entidades alienígenas que están gobernando el mundo a través de las élites illuminatis, masones y ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos digamos, estamos en el fardo, en el barro, y vamos a encontrar siempre barro, siempre mugre. Entonces yo creo que si habría alienígenas buenos, sería muy difícil que ellos puedan intervenir acá, venir y que de repente, digamos, humanos avancen. Quizás nosotros necesitamos tener todas estas porquerías para darnos cuenta que tenemos un ánima adentro. Porque quizás la humanidad a otro nivel, cuando esté preparada y lista, quizás ahí aparezcan estos alienígenas que son más avanzados. Pero creo que es largo el filtro, ¿eh? Creo que es muy largo. Porque nosotros involucramos alienígenas, pero también hay creadores, hay otras entidades más poderosas que también tienen la misma situación de control de lo que serían las humanidades de varios planetas. Esto es información que se ha extraído de las hipnosis, tanto de Corrado Malanga como de Carla Turner, y muchos de las hipnosis de Caballero Grifasi en su etapa incipiente. ¿Por qué digo esto? Porque en esa etapa a Grifasi no lo conocía nadie, y ahora todo el mundo conoce. Entonces yo me puedo hipnotizar y puedo decir que veo que soy un contactado, un ser especial, pero en esa época, en 2013, no lo conocía nadie. Recién empezaba el Skype y bueno, esas informaciones es como que tenemos un control muy, muy fuerte sobre estas entidades y creo que es difícil quizás contactarse con algún positivo. Yo hasta ahora no vi nada de alienígenas positivos que hagan algo para la patria, ¿no? Para la humanidad. Esto que se disfraza, que dicen venimos en pos de los humanos, porque el humano se va a autodestruir, vengan con nosotros. Esos son los peores. ¿Querés que te dé mi punto de vista? ¿Sí? Primero y principal es que vos sabés que cuando, por ejemplo, se trabaja a través de la regresión hipnótica, o sea, en realidad es más preciso decir a través de una regresión por trance hipnótico, porque no es la hipnosis como se ve en la televisión, no es mentalismo, es una puesta en un nivel de frecuencia de la persona similar al que cuando duerme, ¿sí? Es exactamente igual. Pero entonces vos estás con personas que tienen, por ejemplo, una abducción e interferencia de un lux, que es uno de los tipos, ¿no? Que seguramente Pablo ya tiene conocimiento de qué tipo de infección, vamos a decir, es en una persona, y vos podés hacer que eso se elimine a través de la conciencia de la propia persona, ¿sí? De que están interfiriéndola, están cortando su, por ejemplo, sentido de vida, o por lo cual esa persona tiene un objetivo en este mundo, y hace valer su libre albedrío. ¿A qué voy con esto? Si vos podés hacer valer el libre albedrío, ese derecho que tiene el ser humano, y el alienígena, por más machote que sea, ¿sí? Y arconte que sea, termina bajando la cabeza y aceptando ese mandato de respeto al libre albedrío, es claro que el tipo lo hace porque hay alguien que si no se la cobra. O sea, un arconte, un reptil, no se echaría para atrás y desharía, por ejemplo, la implantación que ha hecho sobre un ser humano y liberar inclusive su alma e interferencia que tiene sobre el alma, si no existiera alguien, alguna entidad, algún ser, quizás de dimensiones más altas que en las cuales está precisamente el reptiliano, que le hiciera valer por la fuerza ese derecho de libre albedrío que sí tiene el ánima humana. ¿Se entiende? Es decir,
Para aclarar más todavía y que sea más comprensible a nivel de nuestro entendimiento, una característica que tiene una dimensión superior sobre una dimensión inferior es que las entidades de las dimensiones superiores tienen acceso, visualización y pueden inferir sobre dimensiones más bajas. Pero los de dimensiones más bajas no podemos tener acceso libre e inferir sobre direcciones más altas, a menos que también tengas un trabajo justamente de reconexión con tu ser, y tu ser sí, en el caso del humano que tiene ánima, es un portal bioenergético multidimensional. Entonces, si vos te conectaste a tu parte que está vibrando en una dimensión superior, sí podés inferir sobre dimensiones más altas, pero eso solo la gente que está reconectada. De ahí también toda la teoría esta de la integración de Malanga y todo eso. ¿Se entiende? Sí, yo lo entiendo bien. Yo agregaría, digamos, el arconte o el alienígena, porque en realidad pasa por la energía que tenemos nosotros adentro. Malanga, en su parte investigativa, en su fase de iniciación, él había hecho una hipnosis donde un karateca era abducido, ¿sí? Al tipo lo llevan a la nave, le hacen la abducción, todo esto a través de la hipnosis. El tipo ignoraba que era abducido. Y entonces relata una parte donde estaba este karateca, estaba atado en una silla, en una camilla. Era un tipo forzudo, pero estaba atado, totalmente reducido. Entonces en un momento el tipo como karateca, como ser de arte marcial, el tipo se negaba a ser abducido. Y a unos metros habían unos alienígenas de origen reptiloide de 4 metros de grande, ese tipo de 300 kilos, unos alienígenas de la puta madre, grandotes, formidos, ni el más Bruce Lee podría atacar con ellos. Entonces en un momento el karateca, en su calentura de que estar agarrado, dice, sáquenme de acá, sáquenme de acá, sáquenme de acá, y digo, se sáquenme acá porque si yo me llevo a desatar los voy a hacer, pero pedazos. ¿Qué hace el alienígena? Retrocede 2 pasos atrás. Entonces dice, ¿cómo? Un tipo que está atado, que un karateca de aproximadamente 80 kilos, con 3 reptiloides de 4 metros de altura, con 200 y pico de kilos cada uno, retroceden. ¿Por qué retrocede? Entonces ahí Malanga hace la diferencia y empieza a interrogar al ánima. ¿Por qué el alienígena interroga? Porque la energía nuestra que tenemos adentro, cuando toma conciencia, puede llegar a eliminar a un alienígena en un microsegundo. Lo fulmina sin ton ni son. Ese es el respeto que tienen hacia nosotros. Por eso, cuando ellos piden permiso, quieren asegurarse que no los fulminemos, nada más que por eso. Hay otra hipnosis de Malanga, donde una chica le pasa lo mismo. O sea, ella sueña, se levanta y encuentra la cama que se le quemó, todo quemado. Y no sabe qué pasó. Entonces, bueno, la chica le hace la hipnosis y se lo hago corto porque es largo. La abducen 3 alienígenas. Uno la agarra del hombro, la agarra así, digamos, la pone, digamos, arriba del hombro, la lleva a la piba y automáticamente el ánima fulmina a los dos alienígenas que están uno al lado del otro. Y siguen con el alienígena que está. El alienígena que la estaba agarrando, la suelta y sale corriendo. Entonces pregunta, ¿por qué no eliminaste esa alienígena que está con vos? Y porque si yo lo elimino, me fundo el cuerpo del contenedor. Entonces el problema pasa que ánima, cuando toma conciencia de la situación, puede llegar a eliminar una alienígena en un microsegundo. Ellos lo saben. Por eso el engaño. Por eso en las oscuridades de la habitación donde hay más debilidad se meten los tipos. Ellos no van a venir a entrar y decir, vení, te aduzco, vamos, está todo bien, porque hay una rebelión. Pero cuando vos estás durmiendo, el inconsciente, relajación y el engaño hacen que ánima sea más fácil, se haga más torpe para ser aducida, para hacer extracción de energía. Yo creo que eso sería también una de las bases. Es que es lo mismo lo que dijiste, porque ánima, como decís vos, que esa energía que tenemos nosotros, en realidad es de una dimensión superior a la 3D. No es físico. Es exactamente lo mismo que digo yo. Ahora, la diferencia es que no todo el mundo se resiste que en general la mayoría no se resiste a una abducción o a una interferencia de visitantes de dormitorio,
porque no hizo su laburo de reconexión o integración con ánima, o sea, con su parte espiritual.